Adelante, licenciada. Buenas noches. Bienvenida a TECSEP. Bienvenida a esta clase de auxiliar en educación. Muchas gracias, profesor. Buenas noches con todos. Y bueno, como se fue mencionando, el título del taller del día de hoy es Ansiedad y apego, ¿no? En escolares. En este caso, como me presentó el profesor, he venido trabajando estos años en instituciones educativas y asimismo también me encuentro laborando también como psicoterapeuta en DBT. ¿Qué es DBT? Trabajo bastante con pacientes que tienen crisis de ansiedad, depresión, entre otros. ¿Ya? Entonces, cualquier duda, por favor escriben ahí en el chat. La idea es que el taller de hoy ustedes se puedan quedar sin dudas, ¿no? Y se puedan resolver todas las dudas posibles. ¿Sí? Bueno, a continuación voy a proyectar. Y me avisan si se ve, por favor. ¿Sí? Ok, perfecto. Muy bien. Bueno, como hablamos del título, apego y ansiedad en escolares, ¿no? Para hablar de un preámbulo, ¿qué podemos entender por apego y ansiedad? ¿Hay ideas por ahí? Para saber si ya han venido con noción a este taller, si alguien tiene conocimientos de esto, o es recién la primera vez que estamos escuchando esto. A ver, por ahí no veo ningún mensajito. Mientras van ustedes pensando ahí qué van a redactar, a ver, les voy comentando un poquito qué podría ser apego y ansiedad, ¿ya? Mayormente, ¿sí? A veces creemos, y no sé si a ustedes les ha pasado porque escucho a cantidad de personas, a ver, por ahí están opinando, ¿no? Apego es confianza, muy bien. La preocupación excesiva con su entorno, muy bien. Apego cuando el niño no quiere soltar a la mamá, no es independiente todavía, muy bien, muy bien. Apego es sentirse seguro, muy bien. Muy bien, estamos pilas entonces con la participación. Entonces, para ir esclareciendo un poquito esto de apego y ansiedad, ¿sí? Cuando hablamos de apego, y han tenido ustedes toda la razón, cuando hablamos de confianza, ¿no? Y a veces también cuando el pequeño es muy apegado a la mamá, y a veces uno dice, ¿qué puedo hacer, no? Una vez como auxiliar dice, ¿qué puedo hacer si el niño está pegado a la mamá? ¿Qué recomendaciones puedo dar? ¿Sí? En cuanto a la ansiedad, por ejemplo, a veces uno sobrepiensa demasiado, pero no necesariamente esto va a ser ansiedad. Y más adelante les voy a explicar cómo funciona el cerebro, ¿sí? Porque la ansiedad compromete varios aspectos y a veces siempre escucho a las personas, estoy ansiosa, estoy preocupada, entonces a veces no sabemos exactamente cómo sentirnos. Y como primer eje, ahorita voy leyendo lo que van escribiendo en el chat, va a ser muy importante que ustedes puedan interiorizar bien estas ideas, porque si uno no entiende bien algo, no va a saber cómo aplicarlo, ¿sí? Entonces va a ser muy importante, y más aún ustedes como auxiliares porque ustedes van a ser el soporte en este caso de estos pequeños, ¿no? O bueno, de estos adolescentes que muchas veces necesitan bastante apoyo. Bueno, acá también nos vuelven a mencionar, ¿no? Del apego es confianza, ansiedad es incertidumbre a su entorno, ajá, muy bien, vamos por ahí. Apego es tener confianza con los padres. Acá, por ejemplo, nos mencionan ansiedad es darle vueltas a los mismos pensamientos, confusión, angustia, miedo al futuro, preocupación, muy bien. Ansiedad a tener preocupación de su bienestar de cada niño, muy bien, muy bien. Vamos bien entonces. Vamos a practicar el tiempo presente. ¿Y esto qué significa? Y en este caso, bueno, les doy una pequeña recomendación, por ahí también para que lo puedan googlear. Existe el mindfulness, acá lo voy a escribir en el chat, ¿ya? Mi- ¿Y esto para qué es? Ahorita les voy a explicar. ¿Para qué nos sirve el mindfulness? En este caso nos sirve para estar en el presente, disminuir el tema de ansiedad, en este caso para ayudar al pequeñito que este apego tal vez inseguro se vuelva más seguro, ¿sí?
Voy a hablar a grosso modo del mindfulness porque en este caso quiero abarcar en su mayoría de qué vamos a hacer en este caso como auxiliares en caso de que el pequeño presente cuadros de crisis de ansiedad o en este caso apego inseguro, ¿no? Bueno, empezando ya. Les voy a pedir que cerremos los ojos, por favor, ¿ya? Los brazos traten de ponerlo encima de sus piernas, ¿ya? ¿Sí? Cerramos los ojos, las manitos encima de las piernas y los pies bien puestos en el piso. Es decir, este es el piso, mi pie tiene que estar pegando el suelo, ¿sí? Ok, nos acomodamos, ¿sí? Cerramos los ojos, ¿sí? Muy bien. Una vez que hemos pegado nuestras manos a las piernas, nuestros pies están completamente pegados al piso. Vamos a escuchar tal vez pensamientos por ahí, sonidos por ahí, por acá. Y lo único que les voy a pedir es que se dejen guiar por el sonido de mi voz. Ahora, les voy a pedir que centremos toda nuestra atención en el pie derecho. No muevan el pie, solamente que su atención, es decir, sus pensamientos, vayan a ese pie. ¿Cómo sentimos ese pie? Tal vez está cansado porque caminamos bastante. Tal vez lo sentimos muy pesado. Escuchemos y demos ese espacio de sentir a nuestro pie derecho, ¿sí? Tal vez está caliente, está frío. Dense ese espacio de sentir esa área del cuerpo. Vamos sintiendo también los deditos del pie, el dedito gordo que a veces es el que hace más el trabajo cuando caminamos. Y vamos enfocándonos poco a poco en los otros deditos del pie. Si en momentos aparece cualquier pensamiento, volvemos acá al presente y escuchamos el sonido de mi voz. Muy bien. Una vez que nos hemos dado ese espacio de sentir el pie derecho, nos vamos al pie izquierdo. Vamos a sentir cómo está ese pie, los deditos de ese pie. ¿Qué nos dice ese pie? A veces no nos damos el tiempo de sentir las áreas del cuerpo. ¿Qué nos dice? Tal vez está cansado, tal vez quiere que reposemos un momento. Muy bien. Y ahora vamos a decir lo siguiente en nuestros pensamientos. Mis pies están relajados. Mis pies están relajados. Mis pies están relajados. Muy bien. Ahora, a la cuenta de tres, vamos a abrir los ojos despacio, no los vayan a abrir todavía. A la cuenta de uno, a la cuenta de dos y a la cuenta de tres. Muy bien, abrimos los ojos. Muy bien, nos estiramos un ratito y volvemos acá a clases nuevamente. ¿Sí? Muy bien, por ahí veo a Lucy, muy bien que se ve acá cuando estoy viendo la cámara. Muy bien, Lucy. Muy bien, chicos. Muy bien, Lucy, gracias. Muy bien, ¿para qué hemos practicado esto? Porque a veces me dicen, licenciada, ¿para qué nos hace centrarnos en las manos, en los pies, en la cabeza? ¿Sí? Porque muy pocas veces nos enfocamos en el área del cuerpo. Y es lo que yo siempre digo. Los pies no se van a ir, entonces por ende no los cuidamos. Y es importante que ustedes como auxiliares o como futuras auxiliares
o como profesionales de cualquier otra carrera, es importante que siempre nos centremos en el ahora. Porque si en algún momento nosotros no nos enfocamos a la hora, nos vamos a generar, en este caso, ya sea signos de estrés o ansiedad, ¿sí? Entonces, va a ser muy importante siempre irnos centrando en el presente, porque imagínense ustedes un momento que ustedes estén preocupados o estresados y un pequeño los necesita. Y aquella persona que trabaja con más niños, con más adolescentes, requiere este apoyo mental que se encuentre usted, entre comillas, estable, porque considero que en estos casi 7 años que llevo trabajando, no hay persona estable. Sí, hay personas que tratamos de estar bien, personas que tratamos de sentirnos bien, ¿sí? Ok, seguimos. Hablando un poco de apego, ¿sí? ¿Qué es el apego? Acá justo como lo escribía, ¿no? Es la conexión emocional profunda entre el niño y sus cuidadores, ¿sí? Esto es fundamental. ¿Qué significan los cuidadores? A veces los cuidadores no necesariamente va a ser papá, mamá, porque a veces termina siendo el abuelo, la abuela, el tío, la tía, los hermanos, ¿sí? Entonces, decir relativamente que tiene que estar mamá y papá presente, se quiere, se busca bastante eso, pero actualmente no se da. Ustedes se van a dar cuenta que hay muchas parejas donde bien mamá es el que tiene al hijo, papá o a veces es tenencia compartida, etcétera. Entonces vemos un poco de todo. Entonces, algo que siempre recomiendo es que el niño, sea quien sea el cuidador, sea una persona que le genere en este caso esta seguridad y este sentimiento de bienestar, ¿sí? Y acá se diferencia de dos, de apego seguro e inseguro, ¿sí? Cuando hablamos de un apego seguro, sí, hablamos algo que ustedes mismos mencionaron en su momento, que lo leí algo de 4 veces, que es la confianza, ¿sí? Que es aprender a confiar en uno mismo y también en los demás. Ojo, el tema de confiar en los demás no significa que voy a estar creyendo todo lo que me dicen, ¿sí? Es importante tener ojito con eso, porque a veces el ser humano es blanco o es negro, no es como que un intermedio y a veces el ser humano tiene que aprender a adaptarse y ser muy resiliente con las cosas, ¿sí? Muy bien. Además, cuando un pequeño tiene este apego seguro, presenta una regulación emocional. Ahora ustedes se preguntarán, ¿no? Regulación emocional, o sea, ¿qué es eso, no? Cuando hablamos de una regulación emocional, les voy a poner un ejemplo. Ya mayormente me gusta trabajar con ejemplos, entonces les voy a poner un ejemplo. Imaginemos una casita, ¿sí? Una casita que recién se va a fabricar. En este caso, el niño nace, vendría a ser el área del piso. Ojo, todavía no tiene cemento, el área del piso. Ustedes saben que para construir una casa, primero pues se tiene que aplanar el piso. Entonces, ahí está el pequeño, ¿sí? Los muros de contención vienen a ser los cuidadores. Este muro, todos mis cuidadores. Cuando uno de estos cuidadores no me da, en este caso, esa seguridad, es ambivalente, se enoja, me trata mal, me grita, o veo a papá y mamá discutir, estos muros de contención ya no son tan fuertes, son muy débiles, ¿sí? Entonces, imaginemos que este niño ve a papá y a mamá discutir, que le llaman la atención, no le prestan atención, le dan el celular todas las horas posibles porque este niño molesta mucho, que es lo que he escuchado a varios papás. Entonces, ¿qué pasa? La casita empieza a tambalear porque estos muros no son fuertes, empieza a tambalear. Tambalea y tambalea y en algún momento se puede caer. Ustedes saben que a veces cuando las casas no están bien construidas y pasa un temblor a cierto nivel o terremoto, por ejemplo, las casas se derrumban, ¿sí? ¿Verdad? Se agrietan, ¿verdad? O simplemente empiezan a caer goteras, ¿no? De tanta agua que pasa, empiezan a caer goteras. Lo mismo pasa con un niño. ¿Esto qué significa? Que cuando, no, cuando papá y mamá no son estos muros de contención fuertes, la casa se va a caer. ¿Qué va a generar? Que el niño no tenga confianza en sí mismo, sea agresivo con el entorno, ¿sí? Sea, en este caso, se frustre demasiado.
y sea muy, muy, muy apegado a la mamá o muy desapegado, ¿sí? Cuando hablamos de apegado, hablamos de un niño que está sobrepensando. Si mi mamá se va, ¿qué va a pasar? Mi mamá, y he escuchado pequeños que dicen, no, es que le va a pasar algo a mi mamá tiene que estar conmigo. Entonces, empezamos a generar estos sobrepensamientos en el niño. Y entonces vamos viendo que tal vez no hay esta buena relación en casa. Ahora ustedes se dirán, porque he visto un montón de casos con los pequeños. Pero licenciada, este niño, sus papás lo tratan muy, muy, muy bien, pero es muy apegado a su mamá. Les voy a dar otro ejemplo más, que justamente hoy día cuando estaba conversando con unos papitos, les dije lo siguiente. Imaginemos unos eh, papá y mamá que tienen un niño. Papá y mamá cuidan que este niño no se caiga. Ustedes saben que los niños a veces se tienen que caer para aprender, ¿no? Pero este papá y esta mamá lo cuidan mucho, tanto que este niño no se llega a caer. En algún momento papá y mamá no va a estar, el niño se cae y se tiende a frustrar, ¿sí? Entonces, ¿qué estamos generando? Que el niño se vuelve inseguro y se frustre, se enoje cada vez que las cosas no salen como él quiere. Entonces, ahora ustedes se preguntarán, entonces, ¿qué podemos hacer para que este niño crezca con este apego seguro? Uno, es la buena relación de los papás o de los cuidadores, ¿sí? Entonces, hay que sacarnos un poquito esa idea porque hasta ahora, en todos estos años que llevo trabajando, hablamos, en la familia debe estar papá y mamá, y si no está papá y mamá, el niño va a crecer muy mal, etcétera, etcétera. Pero actualmente vemos que hay muchas familias monoparentales y hablo de muchas, demasiadas. Entonces, tenemos que ir adaptándonos nosotros a las situaciones. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Que los primeros cuidadores sean esas personas que nos van a brindar esa seguridad, sobre todo esa tranquilidad, ¿sí? Discusiones siempre va a haber en casa, pero cómo los papás están discutiendo, ojo, ¿sí? Otro punto también es el tema de que a veces mamá llega molesta y se enoja con el hijo y el hijo no sabe por qué. Un ejemplo común. A veces escucho mamás que vienen estresadas, van a casa y se la agarran con el hijo, ¿no? Le gritan. Pero si nos ponemos a pensar un poco, ¿acaso el hijo es responsable de que le haya pasado algo a mamá en el trabajo o en otro lado? No. Entonces, es importante que los papás, ¿sí? Cualquier dificultad que tengan, siempre es importante pensar un poquito. ¿Mis hijos son responsables de esto? No. Entonces, va a ser importante cambiar el lenguaje que yo vengo utilizando con mi hijo. Cuando hablamos de lenguaje, hablamos de cómo los papás le hablan al hijo. A veces utilizamos la palabra eres un inútil, no sabes. También qué lenguaje está usando. Y qué lenguaje dejamos que el niño utilice. Hay muchos niños que dicen, no, es que yo soy un tonto, es que yo no sé. ¿Sí? ¿Y qué podemos hacer ahí? Ustedes como auxiliares, va a ser muy importante que puedan darse ese tiempo de conocer al niño, de conocer en qué es hábil ese niño y cómo conocemos esto conversando con el niño, teniendo comunicación con el papá, teniendo comunicación con la docente, ¿sí? Es un trabajo que va a tomar demasiado tiempo, pero créame que va a ser muy beneficioso porque en algún momento ese niño les va a decir gracias. Me ayudó a que mi papá mejore. Ha generado usted que yo me sienta mejor. ¿Sí? Entonces, va a ser importante que nosotros empecemos a darnos ese tiempo de conocer a los niños y no nos dejemos llevar. ¿Sí? Por ejemplo, hay niños que, bien que son TEA, autistas, que tal vez algunos han trabajado con ellos. Hay algunos niños que son Asperger. Muy bien, Lucy también hace la mano, muy bien. Entonces, cuando trabajamos con estos niños es importante darnos ese tiempo de conocer y separar al niño de la conducta. ¿Qué quiere decir? Ah, muy bien, gracias, Lucy, por el corazón. Que estos niños son un amor. Entonces, ¿qué significa separar a la persona de la conducta? Si ese niño, por ejemplo, es un niño que muestra ciertas conductas de agresividad, por ejemplo, no vamos a decir el niño es agresivo, sino el niño tiene conductas agresivas, que genera esta comunicación y este lenguaje que podamos ayudar a que el niño pueda mejorar y no encasillar que el niño es agresivo. Y es importante que ustedes trabajen en el lenguaje que usan con los niños. Créanme, la forma en cómo ustedes hablan con los niños va a generar que los niños se abran o que no.
porque es muy diferente hablar con un niño y decirle, ¿tú has golpeado a ese niño? A preguntarle, a ver, cuéntame, ¿qué pasó? Es que no, Miss, como hay niños que dicen, no, es que no, Miss, no me va a creer, pero cuéntame, necesito escucharte, ¿sí? Así como lo voy a escuchar a él, también quiero escucharte a ti. Y ustedes se dan cuenta que una voz con calma, tranquilidad y accesible genera que el niño se pueda abrir, ¿sí? Entonces, es importante, exacto, como dice Lucy, ¿no? Con paciencia, tranquilo, con un tono accesible a la conversación. Y acá, como les muestro también, ¿no? En la pantalla. Un apego inseguro, ¿no? Mostramos evitación, ansioso, que esté sobrepensando. ¿Cómo se manifiesta en el colegio? Dificultades en la interacción social, problemas de aprendizaje, ¿sí? A veces dificultad también para prestar atención, concentración en la memoria, ¿sí? Justamente lo que íbamos platicando también. Darle confianza al niño, muy bien, hay que darles seguridad. Sí, muy bien. Me es importante que ustedes se queden bastante con estas frases de seguridad y confianza, porque créanme que les va a abrir muchas puertas, tanto con los papás como con la docente. Claro que hay casos de todo tipo, ¿no? Pero créanme que si ustedes muestran esa actitud con los niños van a lograr mucho. Pasamos al siguiente. ¿Cómo sucede la ansiedad? ¿Sí? Para empezar esto voy a hacer un preámbulo para explicarles un poquito a nivel neuronal cómo funciona esto, ¿ya? Porque a veces me pasa que a veces confundimos mucho hasta nuestras propias emociones o nuestros pensamientos y me va a ser de mucha ayuda que tengamos noción y conocimiento de esto. Cuando hablamos de ansiedad, hablamos de un desequilibrio neuroquímico. Ahora eso se preguntarán, ¿neuroquímico? Sí, neuroquímico, porque en este caso intervienen neurotransmisores y en especial el GABA. Ahora ustedes se preguntarán, ¿qué es el GABA? El GABA viene a ser una sustancia que cuando está en niveles muy, muy bajos, genera que la persona esté muy hiperactiva, es decir, muy activa, haciendo esto, lo otro, mayor agitación del corazón, ¿sí? También la respiración, el sistema sanguíneo también está arriba, abajo, así circulando, ¿sí? A 1000 por hora, ¿sí? ¿Qué genera que el GABA esté en unos niveles muy, muy bajos? ¿Sí? Va a generar que se activen, en este caso, la serotonina y dopamina, ¿sí? Que son los más conocidos, que probablemente tal vez por ahí ustedes han escuchado. Cuando hablamos de la serotonina, hablamos de cuando esté en un nivel normal, hablamos de que una persona está alegre, ¿sí? Por ejemplo, ahorita si nosotros nos sentimos bien, tenemos la serotonina ahí. Pero cuando esto es la serotonina, bajan sus niveles, estamos en alerta. ¿Qué significa alerta? Imagínense que ustedes les dicen, ¿sabes qué, Juan o María? Por ese barrio roban. ¿Qué va a pasar? La serotonina se va a activar. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa en un exceso de dopamina? Que es lo cual también interviene. Cuando sobreexcede, ¿sí? Hablamos también de la hiperactividad y sobrepensamiento. Cuando hablamos de la dopamina en un nivel normal, pues hay un nivel de placer, ¿sí? Entonces, estos neurotransmisores son en los que su mayoría intervienen. Claro, hay otros más, pero son estos los más conocidos. Ahora, ¿por qué les estoy explicando esto? Cuando el cerebro está en constantemente hiperactivo por XX situaciones o por constantes situaciones que generan que el cuerpo esté con un nivel elevado, se genera la ansiedad, ¿ya? Ahora, ¿por qué se explica esto? Muchas veces he evaluado a bastantes chicos y aparecen niveles de ansiedad, pero a veces esta ansiedad es momentánea. Les voy a dar un ejemplo. Digamos, ustedes tienen, digamos, una sustentación de tesis. Se van a sentir ansiosos, van a estar sobrepensando, el corazón se va a acelerar, la respiración, etcétera. ¿Sí? Es parte de. Pero cuando el ser humano está en esta palpitación, esta ansiedad que decimos, ya se generan, en este caso, la ansiedad como tal. Ahora ustedes, espérese, licenciada, ya me confundí. Cómo así la ansiedad se queda? Les voy a dar un ejemplo.
Hace 6 meses aprox, o 5, llegó una paciente con crisis de ansiedad. Ahora ustedes se preguntarán, ¿cómo sabe que tenía crisis de ansiedad y con qué signos? La mitad de la cara no la podía mover, ¿sí? Cuando ella llega, se puso a llorar. Se puso a llorar, no dejaba de llorar, el corazón le estaba palpitando a mil, ¿sí? Y estaba muy nerviosa, temblaba demasiado. ¿Qué podemos hacer en ese momento? Darle agua. ¿Qué ha pasado con y darle agua fría? ¿Sí? Más adelante les voy a explicar por qué exactamente es el agua fría. Entonces, ¿qué pasó para que esa persona llegue a ese punto? Empezamos acá, la curva del estrés. ¿Sí? Ahí va lo que les estoy explicando. Si en caso se confunden un poquito de lo que estoy diciendo, no se entiende, por favor hagan ahí sus preguntas, ¿sí? Porque a veces menciono esta información con esta y a veces como las personas están aprendiendo esto, entonces a veces se quedan como que, ¿cómo? ¿Ya? Ok. Cuando hablamos esto de poco estrés, es lo común. A veces estamos haciendo algo básico, distrés, eustrés, lo básico, lo que puede haber en cualquier momento. Por ejemplo, antes yo de dar este taller, he tenido que leer un poco más para poderles explicar, ¿sí? De una manera tal vez un poco más práctica, entonces un poquito de estrés, ¿no? Es algo que tal vez no me está perjudicando. Ahora hablamos de un estrés óptimo. Hablamos de una persona, digamos, ustedes, tal vez algunos por acá hay docentes, a veces tenemos que entregar, digamos, algunos documentos. Hablamos ya de la fatiga, ¿no? Ay, Dios mío, tengo que presentar estos informes y estamos ahí estresados. Pasamos al otro punto, agotamiento. ¿Qué significa el agotamiento? Cuando ya en este caso nuestros recursos ya han rebalsado. Tengo que entregar informes, tengo que hacer mis clases, tengo que cuidar a mis hijos, tengo que ir al médico, tengo que resolver la situación del pleito que tengo con mi esposo, mi mamá se encuentra mal, etcétera, etcétera, etcétera. Agotamiento, ¿sí? ¿Qué pasó para que este paciente llegue a ansiedad, pánico, ira? ¿Sí? Que este agotamiento dure mucho tiempo, ¿sí? Varios días consecutivos. Ustedes se van a dar cuenta que muchas parejas, no apliquen todas, pero casi en la mayoría, muchas de esas parejas que han estado con personas muy, muy, entre comillas, tóxicas, porque no sé si existe la palabra tóxica, ¿sí? Entonces, con este tipo de personas, muchas de estas personas generan estas crisis de ansiedad. ¿Por qué? Porque viven en este constante miedo, en esta constante hiperactividad, sobrepensamiento. Entonces, ahí es donde aparece la ansiedad. Ahora, ¿qué significa? Hay personas, como les dije hace un momento, hay niños que ustedes van a evaluar, van a conversar y hasta va a pasar con ustedes que tal vez ansiedad apareció en un alto nivel y la otra semana ya no hay, es bajo. Y es porque en este caso estos síntomas se dan parte a las situaciones que están pasando. Pero una persona que vive constantemente en situaciones de ansiedad va a desencadenar estos síntomas que le mencioné como llegó la paciente. Y ahí va lo que les enseñé al principio, aprendan a escuchar su cuerpo. Cuando el ojo nos está palpitando nos dice algo. Cuando los pies están cansados nos dicen algo, ¿sí? Cuando el niño se aísla nos dice algo, aprendan a escuchar viendo. ¿Eso qué significa? Que si veo que el niño se aísla, nos dice algo. Si veo que el niño está llorando cuando ni siquiera ha pasado algo, es por algo, ¿sí? A ver. Muy bien, tomarles con paciencia, buscar solución, emociones guardadas, muy bien. Exacto, las emociones guardadas también. Es un conjunto, en realidad hay personas que pueden tal vez guardar muchas emociones, pero no llegan a esta crisis de ansiedad. Y les vuelvo a repetir, la crisis de ansiedad siempre se va a generar porque estoy conviviendo en una situación en constante miedo, en constante preocupación y sobrepensamiento, ¿sí? Entonces, cuando yo identifico que este niño o identifico que esta mamá está en esta constante situación negativa para ella, se puede desencadenar ansiedad. Y para eso tiene que suceder en varias ocasiones, ¿sí? Ahora, eso no significa
Es que la licenciada me ha dicho que tiene que vivir bastante tiempo en estos cuadros de ansiedad para que tengas ansiedad. No necesariamente, a veces es importante combatirlo a tiempo, ¿sí? Porque hay pacientes que tienen crisis de ansiedad y créanme que hasta en momentos de paciencia llega esto. Ahora les voy a explicar. ¿Cómo así paciencia? Acá hay una serie de características, en realidad son otras más también, pero acá están las básicas, ¿no? Dolor de cabeza, mareos, que no pasen todos, no vayan a decir, tiene que tener todos estos para que sea ansiedad, no necesariamente. A veces es opresión en el pecho, taquicardia, sensación de ahogo, que son estos los más comunes que se dan en los consultantes. Sensación de pesadez en todo el cuerpo. A veces el cuerpo nos avisa, ¿sí? O bueno, no a veces, casi siempre. Alergia en la piel, hormigueo en las manos, dolor mandibular, etcétera, ¿sí? Va a ser importante siempre que estemos al tanto de estos cambios que nosotros tenemos. Acá, el otro punto que estoy mencionando. Ojo, no todos sentimos igual, ni menos el síntoma es igual. No comparemos a los niños, por favor. Sí, va a ser importante también que trabajemos en eso, que no todos los niños son iguales y que no todos los niños van a mostrar los mismos síntomas. Este niño es TEA, entonces este niño tiene las mismas características y va a ser ansioso igual que el otro. No. Cada niño tiene una vivencia distinta, ¿sí? Ahora. No solo se da cuando hay crisis. ¿Qué significa esto? Cuando la persona ya ha desencadenado crisis de ansiedad, en el nivel que les comenté anteriormente, cuando vuelva a suscitarse en una situación igual de convivencia de situaciones negativas, de nuevo estos síntomas se van a activar. Ahora ustedes se dirán, pero ¿por qué se está activando cuando la persona está tranquila o cuando también hay estas situaciones? Porque es algo que el cuerpo ya lo interiorizó. Un ejemplo, no sé si ustedes han visto peleas de box, MMA, etcétera, o bueno, box más que todo. Cuando alguien le va a hacer algo, la persona ya sabe cómo responder, ¿verdad? Sí, ya sabe cómo poner el puño y responde. Lo mismo pasa con el cuerpo. Cuando el cuerpo ya ha interiorizado algo, lo va a exteriorizar en cualquier momento. Uno, cuando sucede una situación similar, entre comillas, de crisis, porque a veces las situaciones no se parecen, pero sí generan esa sensación de miedo. Se activa cierta crisis de ansiedad, ¿sí? Más adelante les voy a explicar cómo vamos a gestionar esto con los pequeños, con los papitos o con las personas que vamos a trabajar. ¿Por qué también no solo se da en crisis? Cuando el cuerpo está en calma, imagínense, ¿no? Tanto tiempo hemos estado tranquilos y tranquilas que diga intranquilos, perdón, que llega un momento y estamos tranquilos y nuestro cuerpo se queda en shock y dice, esto no, esto, eso nunca lo he vivido, no lo he estado viviendo, empieza la crisis de ansiedad porque el cuerpo no lo había estado viviendo. Entonces le da miedo porque es algo que desconoce, ¿sí? Entonces, a veces hasta lo desconocido genera crisis de ansiedad porque es algo que supera mis límites, supera mis recursos. Muy bien, a ver, el pensamiento se activa de inmediato, muy bien, hacer del niño para que se calme y tenga confianza y paciencia. Muy bien. Ahora, ¿qué debemos hacer? Y acá es importante prestar toda la atención, ¿sí? Un niño con apego inseguro presenta dificultades para crear recursos. ¿Eso qué significa? Que si a mi papá y mamá me han resuelto toda la vida, ¿sí? Significa que me están resolviendo todas las cosas que quiero hacer, como ese niño que papá y mamá no le dejaba caer, que les conté hace un momento. O también aquel niño que los papás lo soltaron y dejaron que él camine solito. Toma, hijo, el celular. No, tenemos que trabajar casi todas las horas posibles para darte lo mejor posible, así que tienes que valorar eso. Te quedas con tus abuelos y los abuelos están viejitos y no saben qué hacer con el pequeño. Un niño con ansiedad genera que el cuerpo siempre esté a la defensiva, porque es su única respuesta para estar bien. Ahora queda incongruencia, ¿no? Ustedes dirán, ¿cómo así estar bien si el niño tiene crisis de ansiedad? El cuerpo no lo ve así, ¿sí? Por ejemplo, si yo hace un momento les decía cierren los ojos, los hacía relajar, conecten con su respiración, etcétera, ¿qué iba a pasar? Y les decía,
Imaginen que van caminando por un lugar muy oscuro y por ahí ven algo. El cerebro empieza a sobrepensar y no es necesario que esto ocurra. Créanme que los pensamientos generan muchas cosas en nuestra cabecita que nos hace pensar algo. Y no sé si a ustedes les ha pasado que en algún momento ustedes van sobrepensando algo y a veces ni siquiera eso pasa. ¿Sí? Lo mismo son con los pequeños. Entonces veamos a los pequeñitos como unos pequeños grandecitos, ¿sí? Que están aprendiendo más rápido que uno. Y a veces uno dice, pero él no entiende, créanme que sí. Créanme que los niños pueden leer las emociones y ustedes se van a dar cuenta, el niño va a decir, mamá, ¿estás triste? Mamá, ¿estás enojada? Y se dan cuenta de eso, ¿sí? No es bueno sobreprotegerlos, exacto, no es bueno sobreproteger a los niños. Por eso siempre es importante estabilizar eso y siempre ir analizando cómo está yendo mi hijo, cómo está yendo el estudiante. ¿Está mejorando? ¿Está empeorando? ¿Está llorando constantemente? ¿Me he dado ese tiempo de conversar con los papás? ¿Me he dado ese tiempo de conversar con la docente para ver qué pasó? ¿Sí? Entonces, siempre tengamos esto en cuenta, conocer al niño, darnos ese espacio. Sí, vuelvo a repetir esto porque muchas veces el personal que trabaja en una institución educativa no se da ese tiempo de conocer a un estudiante. Sí, entonces va a ser importante que interioricemos bien esa idea. Acá pongo tres puntos. El primero es gestión de crisis, ¿sí? Es decir, en un pequeño, en un adolescente que ya esté mostrando en este caso esta situación de crisis, ¿no? Se pone a llorar, no quiere que nadie se le acerque tal vez, ¿sí? Va a ser importante decirle al estudiante que van a ir a un lugar tranquilo donde nadie lo va a molestar o nadie lo va a estar viendo, acorde en este caso a la situación, ¿sí? Y al contexto. Por ejemplo, a veces, ¿qué hago yo con los pequeñitos a veces cuando lloran? Lo único que hago es acercarme a él, ¿sí? Y si hay bastantes niños, siempre les digo a los pequeñitos que se aparten, ¿sí? Porque si los pequeños se acercan más, ustedes saben, el pequeño no puede respirar, imagínense, y los pequeños están ahí. Entonces va a ser importante que ustedes den ese espacio de acercarse poco a poco al pequeño y la voz calmada y serena para que le brinden calma al niño, ¿sí? Y sobre todo validar sin juicios. ¿Eso qué significa? No le vamos a decir, ¿por qué estás llorando? ¿Qué cosa ya has hecho? ¿O qué cosa ya te han hecho? No. Validar sin juicios es, está bien que llores, está bien que expreses todo lo que quieras. ¿Te parece si vamos al área de psicología, al salón X, tal vez a coordinación, a donde ustedes con el pequeño van a poder conversar, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que van a hacer ahí? Le van a dar agua fría. ¿Y para qué es el agua fría? ¿Sí? Porque a veces cuando digo esto, varios se quedan pensando y dicen, ¿agua fría? Sí. Créanme que, ¿qué hace el agua fría? No sé si ustedes han visto videos donde hay unas tinas con hartos cubitos de hielo y hay personas que se meten ahí al agua. Genera que el cuerpo se empiece a relajar y estos niveles de sangre que tenemos arriba y abajo, esta palpitación, esta respiración, inhalar y exhalar de manera rápida, el agua fría genera que estos niveles se estabilicen, ¿sí? Entonces, les voy a dar varios tips, por favor, así que por ahí apunten, ¿no? Ahorita voy leyendo los chats, por favor, ¿ya? Uno es darle un vaso con agua fría, ¿sí? Dos, si hay por ahí compresas con agua fría, lo voy a poner acá en el pecho, en el área del corazón, ¿sí? Y otra compresa acá, en la nuca. Conjuntamente le voy a decir que respire. Eso significa inhalar lo más despacio posible. Y en ese momento que está con crisis de ansiedad es un poco complicado, pero es importante explicarle y decirle, te vas a enfocar en el hielo. Nos va a molestar, le vas a decir, porque de hecho molesta, te va a molestar, pero vamos, conéctate con el hielo. Inhalamos despacio, lo más despacio, y ustedes tienen que ser su guía. Inhalamos despacio, exhalamos. Tranquilo, todo va a estar bien. Estoy acá, ¿sí? Inhalamos y exhalamos. Otro tip, podemos decirle que agarre las compresas con hielo
y que las aplaste y que toda su atención se vaya acá, a las manitos. De igual manera la respiración. Ahora ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver la respiración? Respiramos todo el tiempo, sí, pero de manera inconsciente para vivir, ¿no? Ahorita estamos respirando, si no, estaríamos muertos, ¿sí? ¿Eso qué significa? La respiración genera que nos centremos a la hora. La ansiedad nos genera sobrepensar lo que va a pasar más adelante, como la depresión es recordar lo que está atrás. ¿Qué genera la respiración? Enfocarnos a la hora. Este hielo me está molestando. Ya no me enfoco en mis pensamientos, ¿sí? Va a ser importante eso. Ahora, la técnica de anclaje. ¿Qué es la técnica de anclaje? Acá pongo volver al cuerpo, ¿sí? ¿Qué significa esto? Nos centramos a la hora. ¿Qué cosas podemos ver ahorita? Ah, puedo ver un cuadro, puedo ver una silla. Y esto lo podemos hacer cuando el pequeño ya esté más calmado, ¿sí? Cosas que él puede tocar. ¿Qué podemos tocar? Ah, puedo tocar esta mesa, puedo tocar esta silla, puedo tocar mi casaca. Ahora dime 5 cosas que puedas oír. Ah, escucho los pajaritos, escucho esto, escucho lo otro. Y le pueden dar un chocolatito. Ahora, ¿qué genera el chocolate? Endorfinas, que el pequeño se pueda sentir mejor. Y bueno, acá también nos menciona, también puede ser la respiración pausada, con levantar los brazos también, pero tengan ojito, cuando uno está con crisis de ansiedad, poder levantar los brazos genera que el cuerpo se intensifique más y lo que queremos es que el cuerpo esté en calma. Y lo que Mónica nos dice lo podemos aplicar un poco después cuando el pequeño ya esté más tranquilo, ¿sí? Ahora, esta gestión de crisis es cuando ya la situación ya se aperturó, es decir, la crisis ya apareció. ¿Qué podemos hacer para que la crisis ya no aparezca? Uno, darle esos recursos al pequeño, que es importante, los recursos que les estaba mencionando de las compresas con agua fría, ¿sí? Pero va a ser importante que él conozca su cuerpo, ¿sí? Eso quiere decir que cuando va a aparecer la ansiedad, siempre hay una área del cuerpo que se activa primero, ¿sí? Es decir, cada persona, cuando va a aparecer cierta emoción, se activa en algún lado. Les pregunto a ustedes, que los veo muy activos en el chat, cuando se van a enojar, ¿qué área del cuerpo sienten primero? A ver, más o menos traten de recordar. Muchas gracias, Mónica. Ok, a ver, ¿qué área del cuerpo ustedes creen que se active primero en cada uno de ustedes cuando se sienten enojados? Los gestos en la cara, muy bien, el corazón acelerado, muy bien. Ok, comparto yo también, cuando yo me voy a enojar, me molesta el estómago, ¿sí? Dolor de pecho, el corazón, muy bien. ¿Para qué nos sirve identificar esto? Si yo me empieza a molestar el pecho, sé que me voy a enojar, entonces, ¿qué hago? Me retiro, ¿sí? A eso va el tema de aprender a generar. Muy bien. ¿Qué más? El rostro, gestos en mi cara, dolor en el pecho, muy bien. Ok, entonces, ¿qué significa esto? O dolor de cabeza también por ahí que menciona. ¿Qué significa esto? Que si el niño o el adolescente o el adulto reconoce en qué momento se va a activar la ansiedad, él va a poder ya ir a tomar agua, ponerse esta compresa con agua fría, respirar, ¿sí? O ponerse, tal vez en este caso, como todavía no está esta crisis de ansiedad, tal vez en este caso, ¿qué podemos hacer? Planchas, mover las manos, ¿sí? Eso que va a generar que nuestra atención se vaya al desgaste de esta energía que le íbamos a dar a la crisis de ansiedad, ¿sí? Entonces les recomiendo mucho que ustedes, como ahorita lo vienen mencionando, y agradezco mucho que ustedes estén muy activos en este taller, ¿sí? Va a ser muy importante que ustedes puedan generar que los niños, adolescentes puedan interiorizar esta idea. ¿En qué momento, en qué área del cuerpo aparece esto? Y los niños dicen, créanme, trabajo
bastante con pequeñitos y también con adolescentes y ellos mismos reconocen. Y es importante también saber cómo ustedes van llegando a ello con ellos, ¿sí? Acá, por ejemplo, preguntan, ¿qué hacer con los niños que se frustran y se enojan cuando no pueden resolver algo? En este caso, es importante el trabajo en conjunto con los papitos, ¿sí? ¿Por qué creen que un niño se frustra muy rápido? Porque en este caso, como papá y mamá me han resuelto absolutamente todo, o no hay límites en casa, ¿qué va a generar? Que yo me enoje. Porque en mi casa sí, sí, mis papás terminan cediendo, terminan, aceptando lo que yo quiero. Y va a ser importante el trabajo con los papás, si se está poniendo límites, si papá y mamá son congruentes. Congruentes significa que si ellos ponen reglas, son ambos los que están de acuerdo, porque muchas veces los niños juegan así. Mi papá no me prohíbe eso, entonces voy en mi papá, porque mi papá es el permisivo. No, mi mamá es la que siempre se doblega, voy en mi mamá. ¿Sí? Y ahora, una vez que yo trabaje conjuntamente esto con los papás y converse bien con ellos, va a ser importante ver en qué momento el niño se frustra. Ah, se frustra esto porque, como acá nos menciona, no pudo resolver algo, pero va a ser importante que no pudo resolver qué. Ah, tal vez matemática, tal vez comunicación, pero ¿qué pasó? Va a ser importante conocer esto porque imagínense que sea un problema matemático, ¿no? Y el pequeño no pudo resolver y los demás sí y se enojaron. Entonces, cuando el niño se esté enojando, va a ser importante decirle que tenga un tiempo fuera. ¿Qué significa tiempo fuera? De resolver, lo vas a poder resolver, pero ¿te parece si nos calmamos, salimos un rato afuera? ¿Sí? Nos tranquilizamos. Podemos generar que el niño se distraiga haciendo algo por mientras, para que una vez que estos niveles de enojo se lleguen a estabilizar, volvamos a hacer la tarea. ¿Sí? Es importante recordar que cuando el niño está enojado no les va a entender nada. Eso no significa que, si ustedes le dicen tranquilo, tranquilo, se va a alterar peor. Entonces, ¿qué podemos hacer? Darle su tiempo fuera. Por eso les decía que él deje de hacer lo que está haciendo, ¿sí? ¿Y te parece si nos vamos afuera un rato y buscamos algo de distracción, ¿sí? Hay niños que les gusta que todo salga bien y cuando se equivocan se frustran. Va a ser importante también la comunicación que tiene papá y mamá, ¿no? De qué es lo que le dicen. Porque hay papás que son sobreexigentes. Entonces, eh, hay un montón de casos y cada uno es diferente. Por ejemplo, lo que nos está mencionando Lucy, ¿no? Hay niños que les gusta que todo les salga bien y cuando se equivocan se frustran. Y a veces esos niños que se frustran son porque a veces los papás son sobreexigentes. Entonces va a ser importante conocer la dinámica familiar. Ujú. Hay niños que te amenazan. Exacto. Miren, esto he visto bastante y hay niños que le dicen a los propios docentes, ¿no? Si me sigues gritando te voy a denunciar o te voy a acusar con mis papás. Entonces, ¿qué estamos viendo ahí? ¿Qué creen ustedes? Que no hay límites en casa. Y ahí es importante trabajar en conjuntamente, ¿sí? Con la docente, con otro soporte también, no solamente nosotros como auxiliares, porque nosotros no podemos resolver esta situación. Ojo, tenemos que ver a qué área del colegio poder derivar al niño, ¿sí? Entonces va a ser importante también, exacto, puede ser el psicólogo, o imaginemos, no hay psicólogo, ¿a dónde lo derivamos? ¿Sí? Entonces va a ser importante que nosotros siempre estemos pendientes de ellos. Y nosotros como auxiliares, si no hay un psicólogo, ¿qué podemos hacer? Podemos hablar tal vez con los subdirectores y decirle que al niño lo puedan derivar a algún centro para que el niño reciba la atención adecuada. Dirección y llamarlos con sus padres, exacto. Va a ser importante que ustedes como auxiliares no se sobrecarguen y no traten de resolver las cosas. Si tienen apoyo, red de apoyo, y ustedes como auxiliares, va a ser importante que siempre busquen esa red de apoyo. Les sugiero bastante eso, porque el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, siempre tengan en cuenta eso. Ahora, punto 2, estrategias para un apego inseguro, ¿no? Un niño ansioso requiere saber qué va a suceder, si hay algún cambio, ¿sí? ¿Por qué? Porque el niño está sobrepensando. Si se va a cambiar de docente, es importante explicarle que mañana va a venir otra docente. Si en este caso
la tarea va a estar muy difícil, es importante explicarle al niño que la tarea va a ser un poquito más complicada y que si él necesita apoyo, puede pedirnos ayuda, etcétera. Entonces, siempre es importante que cuando el niño esté sobrepensando, ustedes le puedan ayudar a resolver algunas dudas que él tiene y también sugerir a sus papás que siempre le puedan brindar en este caso esa tranquilidad al niño, ¿sí? Ahora, evitativo, ¿no? Digamos, ese niño no quiere conversar, darle su espacio. No sé si ustedes se han percatado que cuando vamos a un velorio, a veces menos es más. Eso quiere decir que a veces en el velorio no es necesario hablar, a veces la compañía es meramente suficiente. Entonces, tengan eso en cuenta. Hay personas que a veces no necesariamente quieren que uno les hable, solamente quieren que uno esté ahí presente, ¿sí? Entonces, va a ser importante, y vuelvo a repetir, que ustedes conozcan al niño, se den ese tiempo, ¿sí? A ver, acá nos pregunta, si hay preguntas que se me pasan, por favor, lo vuelven a repetir en el chat. ¿Qué posición se puede tomar como auxiliar cuando el menor tiene maestra sombra? Bueno, en este caso, ustedes como auxiliares están en la labor de poder acompañar al niño, ¿sí? Desde su espacio, ojo. Por eso les decía que ustedes no están en esa posición de resolverle la vida a los niños, porque, ojo, una cosa muy diferente es acompañar y otra resolver. Y les voy a dar un ejemplo, ¿sí? No sé si ustedes se han percatado, sí, hay taxistas de todo tipo, pero hay taxistas responsables que ellos están manejando y van directo a la ruta que ustedes le habían dicho, ¿sí? Lo mismo pasa con las auxiliares. Las auxiliares acompañan, ¿sí? Y si el niño requiere apoyo, se brinda esa red de apoyo, ¿sí? Eso es lo que debemos hacer, ¿sí? A veces queremos abarcar y ayudar al niño porque no hay esto. Sí hay áreas a donde se puede derivar al niño perfecto, pero sí les voy a sugerir que no hagamos el rol de psicólogo porque no somos psicólogos. Si son psicólogos, perfecto, hacemos ese rol. Pero si soy docente, entonces me pongo a pensar y digo, a ver, ¿cuál sería mi labor? Escuchar, darme ese tiempo de valorar las emociones del niño, no es no poner mis juicios en él, no ponerle etiquetas al niño, poder calmarlo y tranquilizarlo, porque tal vez en ese momento no ha habido a dónde poderlo llevar, ¿sí? No debemos excluirlos, exacto. Hay, por ejemplo, muchos docentes y ha pasado, y les comento esto porque eh, para mí sería perfecto que no se suscite, ¿no? En otros lugares, pero a veces pasa que nosotros nos dejamos llevar por nuestros juicios y no le brindamos al niño la atención adecuada. Y hay muchos niños que hasta se terminan suicidando también porque no encuentran esa red de apoyo. Entonces va a ser importante no dejarnos llevar por nuestras ideas. Ese niño es un malcriado, ese niño es un tardón. Detrás de un niño que tiene esas conductas, créanme que hay un sinfín de emociones que le están suscitando y alborotando en la cabeza, ¿sí? Ahora, tercer punto, recuerda, el trabajo es conjuntamente con el área de psicología y los padres, ¿no? Todo trabajo que ustedes van a realizar, ¿sí? Y en su mayoría va a ser con los papás, porque si los papás siguen generando ansiedad en el niño, por más que ustedes le den esas recomendaciones al papá y al niño, el niño va a seguir. Entonces va a ser muy importante que ustedes también identifiquen eso, ¿sí? A ver, resolución de conflictos. ¿Por qué puse esto y es un apartado muy aparte? Porque la mayoría de pequeños que son inseguros o personas que son ansiosas tienen dificultad para resolver conflictos de una manera factible, ¿sí? ¿Y eso qué significa? Y muchas veces pasa. Y va a ser importante que nos quitemos la idea de que si el niño es agresivo, tal vez no va a poder cambiar, o si los papás son agresivos, no van a poder cambiar. Daniel Goleman escribió, y tal vez por ahí lo conocen, escribió un libro de inteligencia emocional y lo publicó en 1997 o 1995 aprox, donde él menciona que cuando el cuerpo y la mente están en la misma unión, el ser humano está en la capacidad de poder moldearse.
Y a eso le sumamos la neuroplasticidad. Hay un sinfín de investigaciones que mencionan que el ser humano está en constante cambio y puede interiorizar nuevas conductas. Y ahí viene el tema de resolución de conflictos. ¿Cómo está resolviendo las cosas? Ah, resuelvo las cosas golpeando a mis compañeros. ¿Y cómo podríamos resolver las cosas sin golpear a los compañeros? Bueno, creo que me voy a ir al baño. Y hay niños que me decían eso. Ok, ¿qué vas a hacer en el baño? Voy a respirar, sí, me enojado, pero voy a respirar, me voy a tranquilizar. Ok, perfecto. Después de tranquilizarte, ¿qué vas a hacer? Bueno, creo que voy a tomar un poco de agua. Ok, perfecto. Y después voy al aula. Muy bien. Entonces vamos generando que el pequeño genere sus propias soluciones, sus propios recursos. ¿Y esto qué va a generar? Que cada vez que se suscite una situación similar o diferente, él pueda saber qué hacer, ¿sí? Y no se termine frustrando. Y bueno, acá hablamos del mapa mental. No podemos excluirlos y menos tratarlos mal, porque ellos se sienten peor, exacto. Muy bien. Identificar en qué momento va a ocurrir la ansiedad o sentimientos negativos, ¿no? Entonces va a ser importante lo que les mencioné en un principio, el autoanálisis corporal, en qué área del cuerpo siento esto, qué emoción voy sintiendo, qué pensamiento aparece, ¿no? Ah, soy un inútil. Ya, listo, esto va a generar que se desencadene esto. Entonces, una vez que sé qué pensamientos aparecen en mi cabeza, va a ser importante que yo ponga un stop, ¿sí? Genere distractores, cosas que yo pueda pensar, parecido a lo que les mencioné hace un momento, oler, oír, escuchar, etcétera. Identificar a dónde recurrir cuando ocurra o vaya a ocurrir. Es decir, buscar apoyo, redes de apoyo. Ahora, les, les, ¿qué les puedo decir? Mm, Les voy a dar una pequeña información que justo estaba leyendo. Hay una autora que admiro bastante que se llama Mariem Rojas Estepe, ¿sí? ¿Qué hace esta autora, que es médico y psiquiatra? Habla bastante sobre el tema de cómo funciona el sistema neuronal. ¿Y para qué va esto? No sé si a ustedes les pasa que y ustedes se habrán puesto a pensar, ah, es que vivió ese evento traumático y eso ha generado la conducta. Y a veces no es así. Y ustedes, ¿cómo que no es así? El trauma no solamente se genera por la situación, se genera porque no ha habido esas redes de apoyo. ¿Sí? Entonces, el trauma no se genera por la situación, sino porque no hay esas redes de apoyo. Sumado al trauma sin redes de apoyo, aparece el trauma en sí. ¿Ya? Entonces, va a ser importante que si la persona siempre tiene esas redes de apoyo, crisis de ansiedad, crisis de depresión, etcétera, 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 si tiene esas redes de apoyo, créanme que estas redes de apoyo, y si son favorables y buenas para él, esas emociones negativas van a disminuir. ¿Sí? Construir seguridad interna, lo que hablábamos de seguridad, ¿sí? Desarrollar algún talento. ¿Qué significa eso? ¿En qué te desenvuelve bien? Hablando, perfecto. ¿En dónde puedes hablar? A mí, por ejemplo, me gusta hablar. Entonces, me gusta dar talleres. Entonces, ¿a ustedes qué les gusta hacer? Entonces, esto genera que ustedes puedan ir aumentando esa seguridad. Cambio de lenguaje. ¿Qué se dicen ustedes a sí mismos? ¿Sí? Va a ser importante cómo ustedes se vienen hablando. Tiempo positivo. Tiempo positivo significa lo siguiente. El niño va a ser importante que pase tiempo positivo con papá y con mamá, pero no lo siguiente. No sé si a ustedes les ha pasado que cuando estamos conversando con alguien a veces saca el celular. ¿Se sentirían cómodos si yo hubiera estado así? No, ¿verdad? Lo mismo pasa con los niños. Cuando vemos que papá y mamá está con el celular, no nos está prestando atención, pero supuestamente, y hay papás que dicen, pero sí estoy presente. ¿Presente cómo? En cuerpo, pero no prestándome atención, como es la comunicación efectiva. ¿Sí? Entonces va a ser importante esta escucha activa, la forma en cómo yo transfiero la información que me van dando, ¿sí? Ese es tiempo positivo. Salir en familia, como un papá le decía, porque un papá me decía, pero no tengo dinero. Pero pasar tiempo en familia no es necesariamente dinero. A veces podemos salir al parque, estamos compartiendo con los niños y los niños lo van a agradecer, ¿sí?
un entorno favorable. Recuerden, es importante que el pequeño esté en este entorno de bienestar, ¿sí? Y sobre todo recursos. Y ya les expliqué cómo podemos generar que el pequeño vaya construyendo esto. Y bueno, por último, ¿ya? Y esto les quería brindar también esta información porque considero que les va a servir mucho, ¿sí? En psicología existe el locus de control, ya hablamos el locus de control interno y externo. Acá hay dos ejemplos, toma responsabilidad, que es el interno, y el externo es culpa a los demás. ¿Qué significa? Imagínense que yo tenía que dar el taller, ¿no? Bueno, no nos imaginemos, porque es algo que está pasando. Yo tenía que dar el taller a las 8, pero pasó, digamos, que el día de ayer y hoy he estado tan ocupada que no he armado los PPTs, no hice absolutamente nada. Y agarro y le digo al profesor, profesor, no voy a poder asistir porque mi familiar se enfermó. Y el profesor agarra, me dice, no, qué pésima psicóloga, ¿cómo es posible? Voy generando una mala imagen. Y yo agarro y voy culpando. No, pero el profesor debe entenderme, que cómo es posible. Entonces empiezo a culpar a todo mundo, ¿no? Todo mundo. Empiezo a culpar tal vez que en mi trabajo me están dando demasiadas responsabilidades, ¿sí? ¿Y qué genere que yo esté en locus de control externo, que yo jamás mejore? Porque siempre voy a estar en esa posición. No, todos son responsables menos yo. Algo que es distinto en el locus de control interno. Pongo el mismo ejemplo. Yo antes de ayer y hoy día he estado bien ocupada, pero me pongo a pensar, ¿no? Me he comprometido con el profesor y tengo que dar ese taller sí o sí. Entonces agarro y tengo que armar las PPTs, empezar a repasar más y ¿qué genera? Me estoy responsabilizando de mis acciones. Y tal vez le puedo decir al profesor, por favor, voy a demorar 15 minutos más. Le pido las disculpas del caso. ¿Qué genera? Que yo empiece en control de las cosas que yo vengo haciendo. Entonces, cuando uno está en el locus de control interno, tiene esa capacidad resiliente y de poder mejorar porque sabe que si está haciendo esto mal, está en esa capacidad de poder mejorar, ¿sí? Entonces, dicho eso, eh, bueno, doy las conclusiones, que es casi en resumen de todo lo que he mencionado, que es como primer punto es confiar en que la persona podrá superar y aprender recursos nuevos, ¿sí? Segundo, validar emociones. Y tercero, reconectar con el cuerpo, mente y emociones, es decir, aprender a hacer un autoanálisis y autoconocerse. Bueno, agradezco mucho la participación. Gracias a todos por lo que han ido mencionando. Uy, alcé la manito. Gracias por todos los que han participado en el chat. Para mí ha sido muy fructífera esta conversación que he tenido con ustedes, ¿sí? Digo conversación porque mientras yo hablaba leí ahí el chat. Y bueno, espero de verdad de todo corazón lo que el aprendizaje que les haya podido brindar sea de mucha utilidad para ustedes, ¿no? Y bueno, doy gracias también al profesor Ricardo, muchas gracias por haberse contactado conmigo. Y bueno, eso sería todo conmigo. Muchas gracias y me despido, chicos. Hasta Muy luego. bien, gracias, estimada licenciada. Eh, en la clase del día de hoy estuvo muy interesante, con ejemplos claros, analogías. Imagínense, chicos, en esta hora de clase que hemos aprendido mucho acerca del apego y la ansiedad, tener más clases como estas, ¿no? Así es que vamos a agradecer a la licenciada con unos corazones, manita arriba para que pues ella también siga de esa manera esforzándose y llegando y compartiendo el conocimiento que tiene, ¿sí? Ahí está, muy bien, muchas gracias. Gracias por sus corazones, gracias por sus likes. Gracias, licenciada Yoli. Entonces estamos comprometiéndonos para otra capacitación más adelante y así de esa forma seguir compartiendo el conocimiento. Estimados estudiantes, el día de mañana continuamos con nuestra clase. Voy a dejar el chat de nuestra comunidad abierta para que ustedes nos puedan hacer llegar sus comentarios, ¿está bien? Nos puedan hacer llegar sus comentarios
y por unos minutos. También les pido que nos apoyen con un like a nuestra fanpage, ¿de acuerdo? Y también puedan compartir este enlace o que se unan a la comunidad para que más participantes se enteren acerca de los cursos que nosotros tenemos, que son cursos gratuitos de 3 días. ¿Sí? Entonces, el día de mañana tenemos una segunda ponencia que son habilidades comunicativas y el tercer día y último estamos con un curso de lo que es maestra sombra, que ustedes también han estado pidiendo con bastante insistencia. ¿Está bien? Entonces el día de mañana a la misma hora se conectan, por favor. Estamos enviando también la grabación de esta clase. Así es que atentos en la comunidad de TechSep, en el WhatsApp, ¿sí? El WhatsApp. También vamos a dejar por unos minutos activo para que ustedes se puedan registrar. En el chat del Zoom estamos enviando el registro de asistencia, ¿sí? Entonces, por unos minutos dejamos y luego ya pasamos. Justo están enviando ahora el registro de asistencia, así es que les sugiero de que ustedes puedan pulsar en ese enlace del formulario y registrar su asistencia. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces nos estamos viendo hasta el día de mañana. Cuídense. Mañana, minutos antes de las 8. Nos vemos.